Hello, Peter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sabes que la gente ya me dice Peter, ¿no? La gente te dice Peter. ¿Te has dado cuenta, no? Sí, sí. La gente te para por la calle y por ahí va Peter, el del Tú eres podcast. Peter, ¿no? Del podcast. Y yo, bueno, pues sí, pues soy Peter. Bueno, eso te da un rollo cool, moderno, Pedro, que eso no te lo esperabas tú. Bueno, tengo una pregunta así para empezar este podcast de hoy. A ver, así sin pensar mucho. Tú cuando eras joven, A ver, a ver. como diciendo, ya no eres joven, Pedro. Ya lo he pillado. Tú cuando eras joven, pensemos en los 20, ¿vale? En la veintena, ¿sentiste alguna vez que te tomaban a veces así por tonto? Que lo que tú pensabas o lo que tú decías no era válido, porque aparte tú has trabajado desde muy joven, ¿no? Sí, pero no sé, no te diría que tuviera esa sensación. ¿No? No, Bueno, aquí puede entrar, aquí seguramente entren mis gafas violetas, feministas, y piensen que cuando eres chica pasa más. yo creo que sí. Esto es una cosa que tengo yo. La muchacha joven en un trabajo es como, bueno, esta chavalilla que está aquí haciendo las prácticas. No, te lo digo en serio porque Sí. yo sí que lo sentí, porque aparte yo fui supervisora creativa en una agencia de publicidad a los 27 o así. Claro. 26, 27 yo ya llevaba como un equipo en la agencia. Y yo recuerdo verme en reuniones, incluso, bueno, sobre todo recuerdo además que una del equipo que yo supervisaba me llevaba 15 años. Entonces esto ya fue como, o sea, fue una de las experiencias más difíciles a nivel profesional para mí. Claro. Yo recuerdo que tuve que decirle, ¿podemos ir a tomarnos un café tú y yo solas? Y sentarme con ella y decirle, oye, yo tengo esta edad, pero a mí me han dado esta responsabilidad, tú eres mayor, pero no por eso tienes que hacerme sentir como si fuera gilipollas, con perdón. ¿Sabes? Yo me sentía así y luego también en reuniones con clientes, ¿no? El típico, lo que tú dices, ¿no? El típico, pues, directores de marketing, directores de grandes marcas que te ven, la niña, tal, le estás contando, aunque estés contando la superidea, te juro que te miran como si fueras... Ay, qué graciosa lo que sabes. Bueno, ya si encima le pones el acento andaluz en Madrid, pues eso ya flipas, ¿sabes? Yo lo he hablado muchas veces y he contado, ¿no? Como a mí me decían, habla lento, vocaliza, es que no se te entiende. Hasta que, claro, llegó un momento en el que yo fui neutralizando mi acento al punto de que recuerdo los últimos años en Madrid, había gente que me decía, pero tú eres malagueña. Y yo, ¿qué está pasando? Entonces de repente tuve la conversión de volver a sacar mi acento para que no me dijeran, ¿no? Que Sí. era malagueña encima. Bueno, en fin, aquí tenemos, es decir, es curioso, ¿eh? Hoy vamos a hablar de eso. Es decir, evidentemente vamos a hablar de cuando eres joven y te sientes gilipollas, pero también vamos a hablar de cuando eres joven, andaluza, mujer, y te sientes más gilipollas todavía. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Sabes qué va a decir? Ahora mi madre y mi padre me están escuchando en este momento el podcast, que ellos son súper fanses, y dirán, ¿por qué esta niña ha dicho gilipollas 4 veces ya en la introducción del podcast? Pues lo he dicho porque, papá, mamá, tengo este libro, Soy joven, no gilipollas, de mi querida Sheila Hernández, creadora de Es Decir Diario, que es la invitada del podcast de hoy. ¿Me apetece conocerla a ti, Pedro? Claro que sí, algo que no sé. Pues vamos a por ello. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para gritar que somos malas madres, desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta. Para colgarnos nuestra M de mala madre, dejar atrás la capa de Superwoman y reírnos de nuestras imperfecciones. Para recordar que juntas somos más fuertes, mandar la culpa bien lejos y luchar por una conciliación real. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. ¡Hola, Sheila! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Peter? ¿Qué tal, Laura? Muy bien. Qué ilusión tenerte por aquí, porque hay una cosa que evidentemente tu título de tu libro, que hablábamos en la introducción, ¿no? De Soy joven, no gilipollas, me ha hecho reflexionar leyéndote también la parte de empezar diciéndole a alguien más joven, te admiro, ¿sabes? Y creo que eso no estamos como acostumbrados, ¿no? Porque es como siempre tenemos como la admiración hacia la gente que es más mayor que nosotros, ¿no? Y parece que a la gente joven tenemos que sentir que no son válidas, pero además también que no podemos admirar. Y yo empiezo el podcast diciendo, Sheila, te admiro muchísimo, gracias por estar en este podcast del Club de Malas Madres. Nada, gracias a ti por invitarme, por darme un espacio y sobre todo, pues, estoy 100% segura de que la conversación que mantendremos durante el tiempo que mantengamos va a ser súper productiva y vamos a aprender muchísimo porque creo
como bien digo en mi libro, que al final necesitamos los juniors a los seniors y los seniors a los juniors. No somos competencia, al final somos equipo. Y tu sabiduría, tu recorrido en la vida y quizás mi inexperiencia o mi dotes con ciertas cosas que al final no vienen de la mano de otras personas, son equipo. Y eso mucha gente no lo entiende, pero creo que es fundamental. Totalmente, ¿no? Esa frescura que puede dar la gente joven. Yo en mi equipo somos 10 personas y siempre he dado mucho valor a la gente joven, porque la gente joven venía con una mirada no construida, con menos prejuicios, ¿sabes? Con menos camino, que eso le da una libertad de pensamiento que a mí me parecía siempre que me abría como una mirada, ¿sabes? Que flipaba, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho, igual que yo la podía imprimir cuando era más joven a lo mejor. Y eso que tú dices, ¿no? Y ahora, pues desde otro lugar, la experiencia te hace decir, pues aparte me pasa mucho en el equipo, ¿no? Dio, que es la chica más joven del equipo, pues muchas veces como piensa ideas como muy frescas, muy divertidas, y su idea con mi experiencia, pues la baja a tierra y le pone como orden, ¿no? Y es Exacto. bonito ese tándem. Pero bueno, tengo muchísimas preguntas porque aparte te he estado leyendo y tengo como 2 folios de preguntas que sé que no va a dar tiempo, pero bueno, intentaré lo máximo posible. Y la primera tiene que ser, esta es la primera pregunta obligada. ¿Eres joven? ¿Qué edad tienes, Sheila? Para las malas. 29 recién cumplido. 29. ¿Y cuándo te has sentido, cuándo más te han sentido, te han hecho sentir gilipollas, que es lo que da título a tu libro? Pues mira, creo que en los últimos 4 años de mi vida, de forma casi sistemática, en muchísimos aspectos. Por ejemplo, tiene el aspecto de lo laboral. Cuando la gente que recurre a ti por contrataciones laborales se asombra, ¿no? Dice, uy, qué jovencita eres, qué graciosa, qué bonita, que sabe hablar y hablas bien, como tú dices, ¿no? Y te quedas como, mire, señor o señora, tengo 29 años, mi estudio, si estoy trabajando es por algo, no sale del humo mi trabajo sale de una formación continua. Entonces, muchas veces siento que me toman por estúpida cuando, ay, qué bien habla. Cuando me dice alguien así, y es como, que bien hablo. O sea, son frases que la gente igual no las piensa cuando las dice, pero estás diciéndole a una profesional a la que recurre, ay, qué bonita, qué bien habla, qué preciosa eres, ven que te doy un caramelo casi, ¿sabes? Y a mí personalmente, pues me da mucho coraje. Y ya no solo en la parte profesional, hablándote de profesión a profesión, sino en mi parte profesional, cuando todo un entorno a veces se cree en la libertad absoluta de determinar, oye, pues igual deberías de cobrar menos porque eres más joven, entiende que hay más gente que lleva más que tú. O sea, ya no es solo que tenga que aguantar lo profesional que tiene, ¿no? El estigma de mi edad, de lo joven que sea, de lo graciosa, porque es que encima me echan menos años de lo que aparento, sino que se meten dentro de la propia economía de mi profesión. Es aberrante. Sistemáticamente yo me siento juzgada muchísimas veces. Te voy a poner un ejemplo para no alargarme con la pregunta. Me dice el otro día una seguidora en mi plataforma, en mi periódico, ostras, yo si fuese tú te recomendaría que vistieses de otra manera para aportar más credibilidad, porque te vemos joven, te vemos graciosa, te vemos como una mujer y vas de colores llamativos, pues eso no aporta credibilidad. Y le dije, mire señora, hay tanta gente que va de colores oscuros con las mejores marcas y vistiendo genial que nos roba, que a mí llevar un chaleco de color marrón con puntitos rosa y negro no me va a restar credibilidad. Si usted cree que un color determina mi profesión, pues abandone este lugar amablemente y retírese porque no vamos a llegar a ningún lugar. Buah, no, pero brutal, ¿eh? Me vienen a la cabeza muchas cosas de lo que has dicho. Por un lado, el paternalismo que hay en la sociedad, sobre todo de señoros, y por eso creo que lo que le comentaba a Peter al inicio, ¿no? Creo que si además eres joven, eres chica, además, pues eso, tú por tu piel blanquita, con pequitas, rubita, tal, pareces más joven, bonica, como tú dices, que viste a la moda y que además eres andaluza y tenemos este acento y esta gracia que parece que tenemos que estar contando chistes. Sí, no se suman, es como, no es como que sumamos puntos, es decir, tenemos como muchos puntos, ¿no? A mí, a ver, nunca voy a atacar a alguien porque hay personas que lo hacen casi sin quererlo, Sí. o no se ponen a pensarlo. Al final, cuando una persona está deconstruyéndose en cualquier aspecto, tú no puedes ir de manera súper ofensiva a atacarle, sino explicarle, oye, igual esto no está del todo bien o no lo veo correcto. Y esa persona se para a pensarlo y lo analiza. Yo creo que muchas veces fallamos en comunicación. Si comunicásemos de una forma más asertiva o dijésemos las cosas de otra manera, donde la otra persona no se sintiese atacada, sino que diese a un punto de inflexión, pues
todo cambiaría un poco más. Intento restarle importancia, pero sí que es verdad que son cosas que me molestan, igual que, eres andaluza, ve, habla un poco, bueno, espérate, dame los 100 euros que me pongo a hablar y te bailo en un tablao, no sé. Al final son, pues, estigmas, creo que como todo, ¿no? Y cuando te escuchaba al principio del podcast hablabas de que te decían que perdías tu acento, o sea, bueno, lo neutralizaste, perdón, y yo nunca he perdido mi acento. Todo el mundo dice, ¿cómo se nota que eres de Almería como Bisbal? Y yo, es que yo no tengo por qué esconder mis raíces para agradar a la gente. Igual mi problema está en que hablo muy rápido, no en que no te vocalizo. Entonces no quiero perder esa esencia de esas S finales que no aparecen cuando voy hablando. Me niego. Sí, lo que pasa que yo creo que lo que a mí me pasó es que con 21 me fui a Madrid a vivir. Y esto me siento muy identificada con el chico que lleva el podcast de Un Tema al Día, del diario.es, que ahora no me acuerdo de su nombre y me da rabia porque es el subdirector y estuve reunida con él en Madrid una vez y tal, contaba lo mismo, ¿no? Él también, él es de Sevilla y hizo un podcast hablando de esto el Día de Andalucía para reivindicar nuestro acento, y a él le pasaba igual porque se fue a Madrid y de repente en Madrid entras como inconscientemente, Sheila. O sea, yo no neutralicé mi acento conscientemente, porque yo soy como, o sea, soy como tú, o sea, me parece como un valor, pero ya sea de donde sea, tus raíces, tu origen, o sea, es como parte de tu identidad. Pero a él le pasó lo mismo, inevitablemente en Madrid fuimos neutralizando el acento dependiendo dónde estábamos o para qué estábamos hablando. Por ejemplo, yo en las presentaciones de proyectos, en la radio, tal, inconscientemente lo neutralizaba para que la gente me entendiera mejor y me fui alejando de mi esencia, ¿no? Y a él le pasó lo mismo porque luego en un momento dado tuvo como esa crisis y volvió a su acento. Entonces es curioso porque inevitablemente muchas veces, aunque seamos nosotras conscientes de que esos son prejuicios que están fuera y no queremos que entran y nos hacen cambiar, ¿no? Y luego tienes que tener como ese despertar de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Esto es como algo que comentaba yo el otro día que fui a Cuenca, ¿no? Había muchísimos estudiantes y digo, oye, vamos a salir un poco ya del rol de tienes que irte a Madrid para lograr algo a nivel profesional. Si eres de una ciudad pequeña, debes irte a las grandes ciudades para prosperar, sin olvidarnos de lo que supone que una persona que acaba de terminar su estudio se vaya a una gran ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Un piso, unos niveles desorbitados de alquiler, bueno, que al final esas personas acaban de salir y no tienen una economía para sustentar eso y que al final pues te encuentras una familia constantemente hipotecada, una persona pues que trabaja de otra cosa mientras va encontrando esto. Y yo les decía a esos alumnos que por favor que no caigamos siempre en el mismo tópico de vete a una gran ciudad para lograr un trabajo. Y ponía mi caso, digo, oye, yo soy de Almería y Almería es una provincia, bueno, es grande, pero al final es pequeña porque nos conocemos todos. Y yo decía, sí, yo me puedo ir a Madrid, pero es que al final la idea o la base o la clave está en, oye, analiza tu competencia. Y cuando analices tu competencia, entra en el sector. A veces es mucho más sencillo que se te conozca en un lugar pequeño que en una gran ciudad, donde hay mucha gente que está haciendo algo parecido a ti de forma sistemática y no se puede destacar tanto. Entonces animé un poco a esa gente, ¿no? A ese constructo de vete a una gran ciudad a estudiar. Es como, no, vamos a acabar un poco ya con esto. Vamos a intentar probar si somos felices y nos gusta nuestro entorno, nuestra casa, nuestras cosas en nuestro lugar, y si ahí se complica, vamos a recorrer el mundo hasta que encontremos nuestro sitio. Eso es lo bueno. A ver, yo creo que si algo ha tenido bueno la revolución tecnológica y la pandemia ha sido esto. Claro, cuando yo me fui con 21 de Málaga a Madrid, en Málaga no podía estudiar. No podía estudiar diseño y no podía estudiar diseño, creatividad. Entonces me fui más por una necesidad de cumplir mi sueño, porque luego he vuelto cuando ya pues he podido, ¿no? Pero evidentemente pasé por todo lo que tú has dicho, pasé por un esfuerzo muy grande de mis padres para poder vivir en Madrid, trabajar de azafata en cualquier lado para sacarme el dinerillo. Es decir, he pasado por todo ese camino, pero ahora tenemos ejemplos como el tuyo y tenemos la tecnología a nuestro servicio para poder llegar a cualquier lugar, que es lo que has hecho tú con tu proyectazo, ¿no? Y por terminar esta primera pregunta que da mucho de sí, me gustaba eso que decías, porque justo el otro día lo estuve hablando, lo mismo que has dicho, con otro chico joven, que seguro que sigues y que te gusta, que es Pablo, que tiene la cuenta esta de salud mental de Oxymorons. Oxymoron, sí. Pues estuvo en el podcast, es muy amigo. Bueno, me tiene un poco como mentora, que nos mandamos unos audios que flipa. Laura, me pasa esto, ¿qué hago? Y tal. Y hablábamos justo de eso, porque él, una de sus partes del negocio fuertes son dar charlas, ¿no? Y en institutos, en pues distintas fundaciones, lo que sea.
y se va moviendo. Él sí se ha ido a Madrid, él es de Granada, ahora se ha ido a Madrid un tiempo, no sé cuánto durará, pero total, el tema de las charlas, pues dice, es que me han llegado a contestar de muy mala manera y con muy mala educación, poniendo en duda mi trabajo por el dinero que pedía por la charla. ¿Sabes? Lo que decías de poner del valor, ¿sabes? Es como otros van a poner en valor y tú lo cuentas en tu libro, porque esa anécdota no la has contado, pero cuentas en el libro, pues lo que te pedí, lo que te decía, lo que te querían pagar por llevar las redes sociales de una cuenta, ¿no? Es que es muy triste en general y me siento identificada con él, pero ya es que yo voy inclusive a peor. Gente que contacta contigo, que está muy, muy interesada en que se nota, porque tú cuando lees un email, yo creo que aunque sean puras letras, percibes lo que hay detrás. Al menos a mí me pasa, yo soy como muy observadora de lo digital. Normalmente la gente es observadora del mundo como tal, yo de lo digital. Me gusta quedarme mucho con las palabras subrayadas, que hay verbos, esto lo ha puesto de una manera, se despide de una forma determinada, se muestra interés y bueno, me hace mucha, no gracia, no te sé la ironía, que alguien me diga, oye, quiero que participes, te envían un email súper interesante y dices, Dios, qué fuerte que quieren que yo asista, que se nota. Y de repente te dicen, pero bueno, es sin ánimo de lucro y vas a ganar en experiencia y conociendo a gente. Y yo al principio aceptaba todo eso y veía que yo perdía muchísimo dinero porque decía, Dios, es que tengo que pagarme los desplazamientos, los hoteles, tengo que pagarme, pues si me quiero comer un bocata o me quiero tomar una ensalada en cualquier restaurante. Y veía que estaba invirtiendo mi sueldo en, más trabajo que tenía, porque al final esto para mí no es una actividad de ocio, es trabajo, porque me lo tomo muy en serio. Y llegó un momento en el que dije, no pienso volver a aceptar ni una sola conferencia donde me digan que yo voy a ganar experiencia. Y entonces una persona sí que, no sé si se verá que he sido borde o que no he sido todo lo políticamente correcta que pide esta sociedad, pero le dije a esa persona, es que llevo ya 3 años dedicándome al periodismo y dando charlas y la experiencia la tengo. Ojalá la experiencia pudiese pagar el alquiler de mi piso, porque entonces dame 500 euros de experiencia y maravilloso, y yo acudo ahí. Y lo que cuento en mi libro básicamente es que alguien recurre a mí porque quiere que trabaje para su empresa y estaba muy interesada, muy recomendada. La mujer, pues súper encantadora al principio, nos estábamos tomando un café y quería determinar el precio de mi trabajo. Y el precio de mi trabajo eran 50 euros. Te estoy hablando de una persona que está bien posicionada, que su negocio va bien y que necesita un empuje y te dice 50 euros. Y claro, no sé, yo soy una persona pues muy que se me nota todo en la cara y fue como en plan, de verdad, yo estoy sentada aquí perdiendo mi tiempo porque hay algo que nunca vuelve y regresa ahí el tiempo de cada persona y yo ahí mi tiempo. Y dije, para que alguien ya no solo establezca el precio de mi trabajo, sino que considere que yo con 50 euros puedo llegar a... Y me dio tanto coraje que escribí un artículo de opinión en mi periódico llamado Soy joven, no gilipollas hace 3, 4 años y bueno, y de ahí nace absolutamente pues todo lo que hoy se puede ver, desde mi libro hasta que ahora, o sea, existen campañas que se llaman Soy mayor, no idiota, o sea, maravilloso. Pues mira, has conectado directamente con la siguiente pregunta porque te iba a preguntar para que le contara a las malas madres cómo nace la idea del libro y ya lo has dicho, nace de ese momento, ¿no? Sí, nace de ese momento de que me llega un email de Grupo Planeta y me dicen que si quiero escribir un libro, que si estaba interesada y yo no me lo creía. Las personas que trabajamos en redes tenemos un síndrome que no sé ni cómo se llama ese síndrome o si existe, pero es el síndrome de creer que nos van a hackear absolutamente todas las cuentas en cualquier momento y desconfiamos de cualquier email. Todo lo vemos un poco extraño. No se puede linkar nada. No se puede linkar nada y es súper extraño. Entonces yo lo dejé pasar. Digo, qué extraño que Grupo Planeta se vaya a poner en contacto conmigo. Síndrome del impostor aparece en la escena y bueno, lo dejé pasar. Me volvieron a enviar otro email y ahí lo hablé con mi amigo y llega el momento de, hija, no manda, Luis, pues si ¿eres tonta o qué? Contesta. Bueno, pues yo contesto sin linkear nada. Y bueno, era súper real, tuve una reunión con Grupo Planeta y de ahí salió todo en la primera reunión. El libro va a ser así, lo vamos a estructurar así y tú para adelante. Y estoy súper feliz porque es que es increíble. Yo siempre he dicho que mi vida daba para un libro, pero hay que tener 2 ovarios para sentarte cada día de tu vida a escribirla sin saber lo que hará la persona que esté leyendo ese libro en un futuro. Ahora vamos a entrar en el libro, pero antes de entrar en el libro me apetece que cuentes un poco cómo ha sido la evolución, ¿no? Porque... Es decir, yo he sido seguidora desde Decir Diario desde el inicio y claro, y al principio era, pues bueno, yo seguía un periódico digital que me gustaba cómo le imprimí la visión que ponía en las noticias y en los reportajes, sobre todo lo que me gustaba evidentemente era la libertad, la independencia y el poder contar las historias desde otro prisma, ¿no? Y
desde una visión personal, pero que necesitábamos muchas personas, ¿no? Era como estábamos hartas y seguimos estando hartas de al final lo mediatizado que están, valga la redundancia, los medios de comunicación, ¿no? Y cuando ya entiendes un poco de qué va el sistema, pues te das cuenta de cómo una noticia se cuenta de una manera en un periódico de ideología de izquierda y de otra manera en un periódico de ideología de derecha, y te das cuenta cómo estos temas nunca se mostrarán en la portada de un periódico y cómo estos otros sí, ¿no? Y cómo es una guerra abierta en la que tú tienes que tener una mirada muy crítica y un pensamiento muy crítico para esa noticia, incluso verla y leerla en 2 periódicos para saber realmente qué ha pasado. Entonces llegas tú pues con aire fresco, ganas de libertad, de independencia y de cortar las cosas como ocurren, y también desde un lugar de una sensibilidad y de una empatía que hace también que noticias que normalmente no son portada pues puedan tener su lugar, ¿no? Y yo creo que eso lo demostraste desde el principio con tu cuenta Es Decir Diario, y nos enganchaste pues a muchísimas personas. Pero ahí estábamos como enganchados en tu manera de hacer, en tu trabajo, pero no sabíamos quién eras tú. Es más, era como enigmático, ¿no? Misterioso. ¿Quién habrá detrás de esto? Seguramente nunca pensamos que sería tan joven, evidentemente, por pues, la realidad y por la experiencia y por el estigma y por todo lo que traemos, la creencia que traemos todas encima. Y no recuerdo cuándo fue la primera vez que te mostraste, pero sí que es verdad que pasas de tener una plataforma donde cuentas historias que no son tuyas, aunque sea con tu sensibilidad, a un momento dado mostrarte, y has llegado a mostrarte vulnerable, has llegado a mostrarte como eres, te hemos conocido, pues realmente ha sido un regalo, porque detrás de ese periódico hay una persona que tiene una historia preciosa y tiene mucho que enseñar y que contar y de la que tenemos que aprender. Pero sí que es verdad que pasaste de no ser conocida a ser conocida, y ahora además a hacer un libro en el que ya te abres en canal. ¿Cómo ha sido esa evolución, ese tránsito, Sheila? ¿Has sido consciente? ¿Hay algún momento en el que te has arrepentido? ¿Cómo lo vives? Y con lo que quieras. A ver, creo que es una pregunta súper difícil, o sea, es una pregunta espectacular, pero es que es tan compleja que no sé ni cómo sintetizártela. Para hacerte un pequeño resumen, mi proyecto nace de un momento de desesperación de no encontrar absolutamente nada. Y sobre todo, me gustaría ensalzar aquí algo que es la meritocracia. Yo le voy a poner síndrome a todo. Esto es el síndrome de la meritocracia, que me lo merezco. A ver, si la hija, ¿por qué te lo mereces? Si todo el mundo estudia una carrera y quiere trabajar de su carrera, ¿tú por qué te lo vas a merecer si no has hecho nada? Yo termino mi práctica obligada y entra en ese síndrome de, oye, qué bien, que termino la carrera y encuentro trabajo. No, hija, no has encontrado trabajo. Esta es una práctica obligatoria que necesitas para firmar el expediente. Y luego, cuando acabas esas prácticas, te dan puertas y fin. Entonces yo ahí entro en una espiral de, Dios, es que llevo tanto tiempo pensando que iba a terminar la carrera y que de repente no es que yo acabase en la cúspide, pero que creía que iba a entrar fácil al mercado sobresaturado y, bueno, en fin, que va en decadencia. Me encuentro fatal, intento moverme, buscar trabajo, bueno, pues como todo el mundo, ya te puedes imaginar, si esto está viral por aquello entonces en Twitter, un hilo con mi currículum, la gente se involucró muchísimo sin conocerme de nada y sin existir mi proyecto, hasta que un día digo, yo no puedo más. O sea, yo de verdad llevo toda la vida queriendo ser periodista y como no encuentro nada y no sé hacia dónde tirar y no quiero estar estudiando 270 máster cada día, pues necesito crear mi propio proyecto. Y ahí es cuando en el salón de mi casa con mis compañeros estudiantes, momento de llorar máximo de me siento una ameba, un parásito social, como muchas veces nos hacen ver, ¿no? Esto no estudia ni trabaja, pues es un parásito. Pero igual es que no estudio porque no me apetece seguir formándome y creo que estoy en un buen momento y no es que no trabaje por gusto, es porque en ese momento era imposible trabajar o, bueno, eso de queremos gente joven, ¿vale? Con experiencia, ¿en qué momento voy a adquirir esa experiencia si nadie me abre la puerta pues para lograrlo? De hecho, yo siempre digo que la gente joven en general, ¿no? Cuando alguien empieza un trabajo nuevo por primera vez, da todo de sí. Yo en mis prácticas di el 100% de mi ilusión y luego ya la gente con la que trabajaba me la fue quitando un poco, ¿no? Porque al final te encuentras en cada sector hay de todo, pero hay gente muy quemada, a la que no le gusta su trabajo y eso es un tema súper importante a tratar. Y tenemos a gente en el sector de la educación que no le importa un pimiento la educación. Tenemos en comunicación, en todos los sectores. No quiero decir uno concreto, he dicho educación pues porque va todo encaminado. Bueno, entonces decidí crear mi periódico desde mi teléfono móvil, utilizando esa tecnología que me acompañaba y me puse un objetivo sin tener ni idea de nada más allá de la teoría que había aplicado en mi clase de, oye, crea un periódico.
si llegamos a 1.000 seguidores porque me tengo que poner un objetivo, yo voy a intentar hacer algo, intento cambiar un 1% de este infinito mundo. Y me apoyó muchísimo la gente de mi pueblo, que es maravilloso tener a gente que confíe en ti más que tú misma a veces. Llegamos a 5.000 y hoy por hoy pues ya somos más de 800.000 y es absolutamente increíble. Yo no me esperaba esto. Así, a mí la gente me viene y me dice, ¿qué suerte tienes? Y digo, ¿suerte? Y digo, ¿tú sabes lo que es trabajar cada día enfrentándote a uno de los peores mundos llamados redes sociales? La gente que tenemos redes sociales, aparte del síndrome de Lee, tenemos o sea, lo que más nos gusta y lo que más detestamos de nuestro trabajo es la propia gente. Parece que nunca hay un filtro en nuestro particular mundo digital porque nunca hay consecuencias. Y estar 3 años y medio de tu vida, 4, recibiendo comentarios, porque, bueno, no es lo mismo que tú hagas un proyecto psicológico donde formas una plataforma Zen que crees un medio de comunicación en un momento donde de repente hay una pandemia. Después está todo lo que ocurre en Ucrania, el genocidio de la Franja de Gaza. Es muy complicado. Y sobre todo en un momento donde si los de arriba no dan ejemplo, y los de arriba no solo son los políticos, sino también los medios de comunicación. Si los dos poderes que tenemos arriba no dan ejemplo y constantemente están enfrentando y polarizando absolutamente todo, ¿qué va a pasar con los de abajo? Pues que se extrapola y el nivel de violencia verbal que se ejerce en redes sociales es, bueno, desmesurado. Creo que la gente no se para a comentar. Bueno, yo te voy a dar ejemplos, bueno, a ti y a toda tu plataforma para que sea consciente de lo que una persona puede llegar a recibir y lo que yo he pasado. Durante los 2 primeros años y medio, por este miedo, decido no mostrar quién era. Y ya no solo no mostrar quién era por ese miedo, sino porque yo aquí, pues, me veis y, bueno, me están escuchando, pero pueden verme, ¿no? Sí, entonces, yo durante toda mi adolescencia, por diversos problemas, desestructuración familiar, un montón de cosas, pues he tenido obesidad. Entonces, he estado muchos años pasando por un proceso sin que nadie me obligue, queriendo yo misma, entendiendo que necesitaba salud, porque había perdido salud en mi vida siendo muy joven. Imagínate lo que es enfrentarte a una plataforma periodística en una sociedad polarizada siendo una persona que pesa 80 kilos. Pues supone que si yo estoy trabajando psicológicamente para enfrentarme a la típica persona que viene en coche por la calle y decide llamarme gorda, que no me llamará una persona a través de redes sociales. Cuando termino, porque nunca termina ningún proceso, al final tú siempre estás reconstruyéndote físicamente para encontrar tu mejor versión, sea la que sea, pero que tú te encuentres saludable y me encuentro en un buen punto psicológico, decido, por consejos de personas que me rodean, que es hora de mostrar la cara, porque yo ya había conseguido grandes logros con mi medio y ahora mi medio tenía que tener una cara y conseguir cosas con mi cara y con mi persona, porque El Decir Diario está ahí, pero es que Seila Hernández es la creadora del Decir Diario. Bueno, el día de mi cumple hace, creo que fue 2 años, 3, no recuerdo, me vaya un poco, no sé si fue 2 o 3 años. Digo, bueno, voy a hacer un directo por la noche y voy a deciros quién soy, quiero que me preguntéis todo lo que necesitéis. Esto no es muy común, ¿no? Porque que un medio te diga esto, pues parece más una cuenta de spoiler detrás de la persona que hay y, bueno, en fin, pues yo decidí hacerlo así porque yo no me rifo por pautas ni me tengo por qué parecer a nadie. Vale, 74.000 personas se conectaron en ese directo. Fue que no sé cómo explicarte cómo fue. Yo estaba acojonada porque decía, Dios, ¿esto qué es? Yo cada vez que subía la cifra veía más y más y más y digo, no, esto no es real, esto no puede ser. Y la gente, súper buena acogida, me di cuenta de que la gente que me seguía porque me quería seguir, me daba mucho cariño. Y se notaba pues que había una persona muy nerviosa ante 74.000 personas, que es muy fuerte, que están viéndote y escuchándote y que cualquier cosa que diga en esta era de la cancelación, pues es muy complicado. Y ahí justo decidí que tenía que decir que era yo. Y tras decir que era yo, pues vinieron cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, infinitas. Pero el ser humano a veces tiene un problema y es que se queda con lo malo, aunque sea una única cosa y lo positivo sea 800. Por ejemplo, tú haces una función y va genial, maravilloso y te dicen esas malas madres, te dicen las 90, imagínate, son 100 malas madres, pues 99 te dicen qué bien lo has hecho y de repente te llega una y dices me has decepcionado, no me esperaba esto de ti. Y te vas a tu casa pensando todo el rato en lo que te ha dicho una persona frente a las 99. Entonces, bueno, pues gestionar todos los comentarios y que de repente llegue esa nueva ola de es que tienes que vestir de esta manera. Cuando te ponen un vídeo te dicen es que no puedo dejar de mirarte el eyeliner, deberías de llevar pendientes más clásicos, es que los periodistas no visten así. ¿Perdona?
perdona constantemente el sentimiento de paternalismo, pero por parte de madre y de padre. Señora, que yo no necesito ni un padre ni una madre, que está usted en un periódico hablando con una periodista y que lo que debe de juzgar es la forma de dar la información, no mi forma de vestir. Que creo que aquí la sociedad es lamentable en este aspecto. O sea, me han llegado a decir de cosas, es que no sé ni cómo ejemplificártela o ponértela en orden. Cosas muy fuertes. Y todo por esta polarización que le estoy diciendo. Me han dicho que si soy una facha, me han dicho que soy una comunista de mierda, una progre, que a cuántas, perdona por las palabras, si hay niños alrededor, pues ya pondréis el pi. Me han dicho que a cuántas personas de política le he realizado una felación para llegar hasta donde estoy, como si yo fuese aquí un ente o la hija de Mark Zuckerberg, que soy simplemente un medio, que es que no soy nada más, que no tengo una fuerza descomunal para parar un país. Que cuántas veces me he puesto de rodillas delante de X personas para poner, cuando me sigue un político se forma la Maris Morena. ¿Por qué sigue Teresa Rodríguez a Es Decir Diario? ¿Por qué Macarena Olona sigue a Es Decir Diario? ¿Por qué no? Y yo qué sé, señora, si no me enteré hasta que hicieron un trending topic que Camila Cabello me había seguido, ¿cómo voy a saber yo? Es que la gente se piensa que estamos todo el día enganchados, mira todo, y es horrible. Y ha sido un proceso muy difícil y sigue siéndolo. Es muy complicado trabajar en redes sociales porque es un mundo donde no hay control y no hay alguien que se pare a revisar determinadas cosas y alguien que ponga límite a personas, bueno, que se llaman Pollito 4536, que está obsesionado contigo y decide enviarte correos electrónicos cada 2x3, hablarle a tu amigo, decir que va a ir a la puerta de tu casa a matarte, en fin. Dejamos este momento de silencio porque estoy pensando tantas cosas, más emocionado primero contando ese directo que tuviste, o sea, se me han puesto los vellos de punta de imaginarme ese momento. Me siento muy identificada con muchas cosas, Sheila, porque al final, aunque tenga, a ver cuántos años más tengo 13 años más que tú, hay cosas que se viven igual. Sí que es verdad que con la distancia de los 13 años, pues yo he sabido colocar, evidentemente también con terapia y acompañamiento, colocar ciertas cosas y no quedarme con ese uno entre mil, que a día de hoy me sigue costando, pero lo veo de otra manera, ¿no? Lo veo de otra manera. Por ejemplo, aparte recuerdo un momento, aparte, yo sé que tú no tienes la figura de tu padre, pero tienes la figura de tu tío, y luego hablaremos de eso también. Y recuerdo perfectamente el día que hace, pues seguramente haría 13, 15 años. No, 13, no tanto, no, perdón. Haría 9 años. Imaginemos 9 años, ¿no? Casi con tu edad. Cuando yo empezaba con esto y me llegó una crítica muy fuerte de un escritor conocido que escribió un artículo, Sheila, un tío que escribe libros y un tío que es padre además, y escribió un artículo criticándome a mí, dando por hecho que yo ni había estudiado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin saber nada de mí. Fue un artículo que me dolió tanto. Aparte, este señor, es que no se merece ni señor como palabra, ¿no? Pero no quiero insultarle. Yo sé que me tengo que sentar con él en algún momento y hablar con él, porque me hizo mucho daño, pero a la vez le tengo que agradecer, por desgracia, que me obligara a la conversación con mi padre, yo llorando, desconsolada, y mi padre diciéndome: Laura, si no vas a ser capaz de poner un protector y te vas a defender de estas cosas, déjalo, porque no vas a poder. O sea, cuando te pones realmente un escudo y te das cuenta de todo lo bueno que hay, de que eso que llegue malo no es suficiente como para hacerte caer, o no vas a poder seguir. Y esa conversación no hubiera llegado sin este hombre que tuvo el detalle de hablar mal de mí. Entonces, bueno, con esto quiero decir que te entiendo perfectamente. Sí que es verdad que yo no tengo ese nivel de hater, porque el hater que te llega a ti no te llega por ti, llega por lo que estás contando. Y al final lo que tú estás contando, yo no estoy es decir, yo sí hablo, ¿no? Y sí digo y comparto noticias o he dejado claro líneas rojas que tengo a nivel política, ¿sabes? Es decir, he dicho ciertas cosas, pero mi día a día no es contar noticias tan duras como las que tú cuentas, y eso abre de repente lo que tú has dicho, porque lo has contado fenomenal, la polarización que han conseguido los de arriba enfrentándose constantemente. Entonces, el odio que tú recibes no lo recibes tú como Sheila, lo recibe tu posición profesional de libertad y de independencia, que en el fondo, siento mucho decirlo, jode a muchas personas, ¿sabes? Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando, por ejemplo, tú te metes en Google y buscas Es Decir Diario y te encuentras Es Decir Diario, ¿quién vota? Es Decir Diario, ideología. O sea, te encuentras una sociedad que constantemente está pidiendo una independencia o una objetividad.
¿Y qué pasa? Que están deseando etiquetarte. Porque a mí me llegan comentarios y me dicen, madre mía, como tú digas que eres de izquierda o eres de derecha, te dejan seguir no sé qué, no sé cuánto. Digo, es que yo no tengo que decir absolutamente nada. Yo puedo dejar claro diferentes líneas que por desgracia creo que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Creo que en nuestra política del hoy por hoy hay partidos que se adueñan de determinadas cosas. Por lo tanto, si tú hablas de una cosa determinada, ya hay una etiqueta absoluta, ¿vale? Entonces, diga lo que diga, ya alguien corriendo va a etiquetarme o a sesgarme. Yo en mi periódico escribo artículos de opinión y la gente me dice que cómo me atrevo a expresar mi opinión, que no es un blog. Mire, señor o señora, este es mi periódico y yo tengo toda la libertad del mundo de expresar lo que me da la gana. Me dicen, es que eres muy demagoga o eres muy neutra. Y le digo, es que yo no voy a formar parte de esa sectarización social que habéis creado los de arriba para enfrentar a la gente. No tengo una opinión y voy con un bazooka por la calle a ver a quién le doy porque opina diferente a mí. Si tú quieres cambiar algo, no vas a cambiar algo matando a palos a otra persona. Vas a cambiarlo o simplemente vas a sentarte con alguien y vas a ser capaz de hablar si lo haces de una manera neutra. Y yo soy así y quieren cambiarme mi forma de expresarme para ellos estar felices y a gusto y contentos. Me ponen comentarios de ahora sí estoy orgulloso de ti. Ahora estás orgulloso porque estás leyendo algo que igual se asemeja. Me pasó una cosa muy heavy y es que escribí un artículo de opinión hace 2 años hablando de qué mierda ser autónomo en España basado en una propia experiencia. Decía pues que me parecía una mierda ser autónomo en este país porque constantemente te están animando a emprender, pero no te dicen todo lo que hay detrás de ese emprendimiento. Y pues me llega un trimestre, flipé en colores con todo en general y dije, Dios mío, sí parece que el dinero que he conseguido ahorrar, que es un ahorro que ya tengo, pero bueno, al final el autónomo pues tiene diferentes vías de ahorro. Seguí todo el proceso. Leí el artículo, vi el vídeo, vi lo que hicieron los medios de comunicación y además tienes a Peter y a mí que somos autónomos, así que continúa, pero que tienes aquí aliados. Es muy fuerte y simplemente tuve la sensación de que por primera vez en mucho tiempo, desde mi plataforma, con mi opinión y con mi experiencia, había hecho que gente de diferentes ideologías, sin ser autónomo, entendiesen la figura del autónomo. Y por primera vez no había un enfrentamiento, bueno, además de típico persona opinólogo que no tiene ni idea de la vida y que dice, oye, pues si no te va bien tu negocio, déjalo. Claro, chicos, o sea, tú no entiendes que en todo trabajo hay meses malos, que a lo mejor tú cobras un mes de tu trabajo y dices, uy, me he quedado a cero, pues lo mismo le puede pasar a un autónomo. Son cosas que como no nos sentamos a empatizar con el resto, pues lo más fácil es decirle a alguien que lleva 4 años con su negocio que si no le renta que abandone. Bueno, túpido velo. Total que los medios de comunicación, concretamente uno, utilizó mi vídeo para ridicularizarme, dejarme y decía que yo no quería pagar impuestos, que todo lo típico, ¿no? De el autónomo se queja automáticamente, no quieres pagar impuestos para una sanidad pública de calidad. Perdona, vamos a analizar esto. Creemos que tenemos una sanidad pública de absoluta calidad, tal cual se nos vende muchas veces. Yo no me quejo, ni ningún autónomo se queja de pagar impuestos a la sanidad, pero qué tontería más grande esa. Bueno, me decía el presentador que esa es una de las cosas que más me ha dolido en mi vida y que ojalá pueda sentarme delante de él algún día, que me fuese a mi centro de salud más cercano pagado con esos impuestos de los que yo no quería. Bueno, era surrealista. Cogieron un vídeo en el que tú te desahogabas como autónoma y que nos entenderán todas las autónomas de España, incluso había como un colaborador abogado comentando, ¿no? ¿Era abogado? Bueno, yo lo llamo experto de Expertilandia. La vida es muy corta, ¿sabes? Porque con el tema de la presentación del libro en medio, era colaborador de un programa de radio y me dijeron sus propios compañeros en directo que estaban muy descontentos por la labor que esa persona había hecho durante esa intervención porque no tenían idea. Hablaba de que yo me fuese a Alemania a pagar impuestos porque ahí no se, o sea, que me fuera a Alemania porque en Alemania no se pagan impuestos. Disculpe, señor opinólogo, experto, ¿usted está seguro de lo que está diciendo y de que en Alemania no se pagan impuestos? Váyase a Alemania y comprueben dónde van todos esos impuestos. En fin, la pescadilla que no se muerde la cola. ¿Qué pasa? Pues que hay más comunicadores que periodistas en este país. Parece que a los medios de nuestro país les renta más tener comunicadores polarizados que ridiculicen a la gente. Fue surrealista, sobre todo porque ahí también entró otra parte que tú comentaste, que era, aunque mi vídeo esté subido en Es Decir Diario, tú no puedes usar el vídeo donde sale una persona sin su consentimiento. ¿Sabes? Pero ya no solo eso, oye, has cogido 3 minutos de vídeo y has cogido 4 segundos también, donde yo parece que soy pues una joven descontextualizado, te estaba dejando realmente sin, pues eso, quitándote el valor. O sea, estaba quitándote el valor. Tú sabes
lo que decía el programa, porque yo evidentemente me puse en contacto con profesionales y me dijeron, mira, Seila, te vamos a ser sinceros, los medios de comunicación saben que pueden hacer lo que quieren porque tienen dinero para cubrir todas esas cosas. Los procesos judiciales son eternamente largos, pierdes dinero, tú y salud mental. Yo no estaba dispuesto porque la salud mental es para mí fundamental en mi día a día. Entonces decidí utilizar mi arma, que mi arma eran mis propias redes. Bueno, cuando eso se hizo viral, ya te puedes imaginar todo lo que llevó hacia ese programa, que fue, bueno, pues toda la gente descontenta y una caída de audiencia, bueno, brutal. Pues el programa, desde el propio programa, porque tengo gente que sigue el Decir Diario y que, bueno, al final todo llega y todas las cosas llegan, decía el programa que me había venido a mí bien porque yo había ganado audiencia gracias a ellos. Y yo decía, disculpa, o sea, que yo había rentabilizado lo que ellos me habían hecho. Y digo, sí, espérate. He pagado los impuestos de este mes gracias a los comentarios. Gracias a vosotros la entrada de la hipoteca de una casa que hoy por hoy no tengo. Gracias, por Dios, qué programón. En fin, pues eso. De repente alguien ve eso, ve la palabra autónomo y ya eres una facha. ¿Por qué? Porque los autónomos se han politizado. Pero bueno, hay una parte, Seila, inevitable. Es decir, cuando yo leo tu manera de escribir, cuando yo leo tu sensibilidad, tú tienes unos valores que al final están muy conectados con la sociedad y con las personas. Es decir, al final, quiero decir, muchas veces también es como, no sé, los lectores de tu periódico saben cuál es, no es ideología, es el sentimiento, el sentir que tiene Decir Diario. Queda claro, ¿no? Porque hay que, como no, etiquetar en la política, ¿no? Porque es que quiero decir, hoy en día, ¿qué partido nos representa? Si es que quiero decir, si es que muchas veces votamos porque hay que votar, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo lo haces para...? Es decir, ¿tienes como muy claro el no moverte en ciertos terrenos para que...? ¿O no? A ver, inevitablemente hay momentos en los que yo no lo llamo posicionarse políticamente, sino hablar de obviedades. Y te hablo de, oye, lo que está pasando, por ejemplo, en la Franja de Gaza es un genocidio. Ya no vale que tú escondas determinadas palabras o que tú omitas determinadas cosas porque, oye, está muriendo mucha gente. No solo está muriendo mucha gente desde el 7 de octubre, está muriendo mucha gente desde hace muchos años, justificadamente. Automáticamente yo he dicho esto, ¿no? Pues si esto se sube a redes me van a decir que soy esto, que soy lo otro, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si yo apoyo a Hamas, y eso es mentira. Te estoy diciendo que está muriendo muchísima gente inocente y que hay que pararlo. Pero hay alguien que tiene un discurso extremista que va a decir que yo, por ejemplo, soy la número 2 de Hamas y me apura. Y habrá otras personas que se lo crean. Y pondrá alguien un hilo en Twitter de repente que yo me fui a combatir, no sé, y se lo creerá la gente. Entonces es muy complicado. Creo que no es posicionarse, simplemente es tener un poco de lógica y sentido común. Oye, eres periodista, también eres persona. La gente se piensa que a mí no me afecta abrir un correo electrónico y encontrarme un cadáver descuartizado. Oye, es cuanto menos curioso. He tenido que ir a terapia para intentar entender que alguien que lo está viendo de manera sistemática cree que para mí es fácil ver ese tipo de cosas. O, por ejemplo, te hablo de, no sé, de la vida, del propio sentido, por meterme un poco también en este contexto sin ser yo mamá. Muchas veces he hablado un poco de, oye, eres madre, ¿cómo está el sistema en este país de conciliación? Creemos que hay una conciliación real y que existe. O, por ejemplo, también muchísimas veces he hablado también de, no tiene nada que ver con la política como tal, ¿no? Pero he expresado mi opinión. Estoy muy cansada de que me digan que, oye, que se me pasa el arroz. Tengo 29 años, mi vida no empieza y acaba siendo madre. Yo decidiré si quiero ser madre. No necesito que alguien me lo imponga. Y me da mucho coraje cuando alguien cree que mi vida se va a basar en terminarla siendo madre. Sí, pero hay una... Bueno, entremos en este tema, que aparte es mi tema, ¿no? Y aparte quiero leer lo que me firmó en el libro, Seila. Querida Laura, gracias por enseñarme a valorar la maternidad de mi alrededor y a no juzgar y caer en tópicos. Ojalá mi libro, repleto de miedos, caídas y sueños, pueda inspirarte y hacerte aprender algo. Bueno, voy por la página 151 y te digo que ya me ha enseñado muchas cosas. La maternidad. La maternidad, por un lado, hay dos cosas que me interesan saber tu opinión. Por un lado, hay una parte que nosotros dentro de nuestra lucha social por la conciliación y que te necesitamos de aliada, ya te voy a dar guerra con esto, para que me ayudes cuando saquemos alguna acción, porque hay que darle voz y estamos luchando activamente siempre a nivel político y social. Por un lado, la maternidad se dice, ¿no? Y yo me encuentro en muchas mesas de debate en la que intento romper esa frase estereotipada también de las jóvenes hoy en día es que son más egoístas y no quieren ser madres. A lo que yo siempre digo, evidentemente
hay chicas jóvenes que se han dado cuenta de que el camino a la felicidad no tiene por qué ser la maternidad, al que fuimos engañadas muchísimas mujeres, pero por otro lado, para ser madre, el deseo de ser madre es una construcción social. Tú necesitas una vivienda digna, un trabajo digno, necesitas una situación personal que tú sientas que estás preparada para ser madre y eso no se puede poner una edad, ¿entiendes? Entonces, rompo eso porque tengo datos de nuestros estudios que 7 de cada 10 mujeres tendrían más hijos e hijas si contaran con medidas de conciliación, ¿vale? Hay una realidad ahí, ya sean los 30, los 35, los 40, cuando a ti te diga que tu cuerpo y tu vida que quieres ser madre. Entonces, eso por un lado, el preguntarte qué piensas de esta afirmación de las jóvenes hoy en día son más egoístas y no quieren ser madres, y luego también cuando ya tienes 29 años, sí que es verdad que pues habrá un momento en el que te lo plantees o no te lo plantees o tengas claro qué sientes en ese sentido con respecto a la maternidad. Entonces, también saber tu opinión de eso y también la Sheila, cuando va creciendo y tiene una edad, y lo que me ponías aquí, ¿no? Vas entendiendo a las madres, vas rompiendo esos tabúes y esos estereotipos que a lo mejor también te vienen dados pues por tu propia situación personal, ¿no? Y lo que tú has hablado muchas veces de que a lo mejor tu madre no ha estado como tú querías. Pues mira, respondiendo de todo y por orden, yo te voy a hablar de mi caso, yo quiero ser mamá. Y quiero ser mamá no porque nadie me lo haya impuesto, sino porque creo que es un sentimiento que ha crecido en mí con el paso del tiempo. Que quiero decirte que en un principio de mi vida yo no quería ser madre. Decía, no, me niego por mis circunstancias propias. Vengo de una familia desestructurada. No tengo una figura paterna. Tengo una figura materna que ha estado ahí, pero ha estado más en contexto de hermana pequeña o hermana mayor, dependiendo del momento. Quizás he sido yo más madre de mi madre que mi madre, mi propia madre. Sé lo que es que no puedas llegar a fin de mes, que tengas que paralizar tu vida, que esa persona lleve la misma ropa desde hace mucho tiempo para que tú puedas comprarte otra cosa. Bueno, como se dice aquí en Andalucía, mamado determinados conceptos trágicos que vive mucha gente y que eso me hizo entender, ostras, qué difícil es traer a una persona al mundo en una vida que cada vez se está poniendo más complicada. Entonces, pues no me sentía, no tenía ese sentimiento y no me veía capacitada para yo, viniendo de una desestructura absoluta, encontrar, Dios sabe, si una estructura. Y sobre todo ese pánico de, Dios mío, no quiero que esa propia desestructura que he vivido yo, la viva la persona que yo traiga en mí. Que eso es otra cosa que es muy importante de analizar. Ya no es solo el ser mamá, es los traumas que tú acarreas de tu infancia. En mi caso, mi mayor trauma es mi desestructura. Y pensaba, ostras, Dios, y si yo de repente tengo 1 o 2 hijos y luego me divorcio y ya se produce una desestructura, el daño que pueda causarle a alguien, si puedo superar esto o no, lo que me acarree, lo que me ocasione a mí ese proceso. Al final, bueno, te estás adelantando, ¿no?, al futuro, pero es que es importante porque tu visión de presente es una maduración de lo que vas pensando tanto del pasado como del futuro. Bueno, después viene a mí un sentimiento maternal que no sé de dónde, pero veía como que era una mujer que era lo suficientemente capaz de ser madre y me daba igual el método. Es decir, si yo, me daba igual el método, a ver qué se entiende, porque aquí todo el mundo empieza a crearse un cuento. Quiero decir que si yo tengo que ir a una clínica especial pues para ser mamá soltera, lo voy a hacer. Y si formo una familia con alguien, pues maravilloso, porque sería una meta increíble de una estructura que siempre he buscado en mi vida. Entonces, bueno, llega toda esta idea de maternidad a mi vida y sobre todo de pensar, ¿no? Y decir, esta es mi profesión y esta es mi vida personal. Encontrarme todo el rato a madre emprendedora es lo que me ha hecho ver que ser mamá es gratificante y satisfactorio, pero también muy jodido. El otro día fui presentadora de una jornada de mujeres y liderazgo, ¿no? Y igual mucha gente pensaba que yo iba a decir, las mujeres, lo de siempre, ¿no? Pues las mujeres no llegan a los puestos directivos porque pues solo hay hombres. Pero es que dentro de toda esta frase hay otra. Y es que a muchas mujeres, o a pocas mujeres, se les plantea llegar a unos puestos directivos. Y cuando esas mujeres llegan a los puestos directivos pasa algo que no le pasa al hombre. Y es que piensa, voy a fallar a mi hijo. No voy a pasar tanto tiempo con ellos. No puedo conciliar mi vida como madre, como profesional. Y quizá aparcan ese momento. Y cuando lo vuelven a retomar, por desgracia, ya es tarde. Entonces, a mí me da muchísimo miedo. Me da mucho miedo que mi Sheila mamá se coma a mi Sheila profesional que tanto me ha costado que llegue. Estamos las malas madres aquí para cogerte cuando llegue ese momento, no te preocupes.
lo bueno de todo esto es que de repente No vas a estar llegan sola. las madres. Exacto, lo bueno y lo positivo que, como te decía en el libro, es que de repente pues tú sigues una cuenta y empiezas a ver cosas, filosofía, bueno, hasta tonos de humor, empiezas a entender determinadas conductas, cómo puede llegar a sentirse una madre por primera vez. No juzgues a una madre si no hace esto, si no hace lo otro, entiende que es un proceso que ya está pasando, no hay una maternidad buena, única y absoluta. Todas esas cosas son las que yo empiezo a aprender a raíz de tu cuesta. Entonces, es Qué como, bonito. yo ya tenía un sentimiento y esta es una forma de utilizar una filosofía que tiene alguien y que, bueno, representa de verdad a lo que puede llegar a ser una maternidad que no es única y absoluta. Simplemente son pequeñas verdades universales que deben de entenderse. Entonces, creo que en nuestro país, bueno, en general, es que no vivo en otro país para saberlo, pero faltan muchas medidas de conciliación para permitir esto. Y yo creo que yo habría sido madre, y bueno, es que claro, habría sido madre muy hipotético, pero podría haber sido madre ya si tuviese muchas más facilidades de las que hoy tengo, si es que hay, claro, o sea, hay facilidades, sí, pero son reales. Hablaba con una madre y decía, sí, tengo estos permisos de maternidad y paternidad, pero es que soy autónoma y en 2 meses he cobrado 800 euros, entonces, ¿qué hago? No. Vale, ¿qué hago? Si la medida de conciliación de baja está ahí, pero ¿y mi sueldo? ¿Qué hago con mi sueldo? O sea, ¿cómo come mi hijo? Un abrazo para todas las malas madres autónomas que nos escuchan, que siempre que lucho por la conciliación, Sheila, y las propuestas que hacemos, ¿no? Porque estoy dentro de propuestas electorales, mesas asesoras de distintos ministerios, tal, o sea, siempre estamos ahí dando guerra. Muchas veces, Laura, no te olvides de las madres autónomas. Y digo, ¿cómo me voy a olvidar de las madres autónomas si yo soy madre autónoma? Aquí hay 2 cosas, ¿no? Es tanto a esas madres que trabajan por cuenta ajena, que al llegar la maternidad se hicieron autónomas porque no podían conciliar y se encuentran con ese gran problema que estabas diciendo ahora, de que no tenemos los mismos derechos las madres autónomas que las madres que trabajan por cuenta ajena, y eso es una de las cosas que tiene pendiente el Estado de asumir y de poner soluciones. Y luego está la parte de lo que tú decías también, ¿no? Y yo eso es mi conflicto diario, Sheila. O sea, yo he estado menos de 24 horas en Bilbao para que sufriera lo menos posible mi logística familiar y sobre todo para que sufriera lo menos posible mi culpa por no estar, ¿no? Entonces ahí Pero es que es ahí una voy, tu constante culpa. lucha, es una constante lucha. Entonces yo ya pues viajo con mi culpa todos los días, le pongo nombre, se llama Pepi, y bueno, pues la silencio. Y evidentemente hago ese equilibrio entre decir, ¿qué tengo que hacer yo para que más o menos yo me encuentre feliz y estable, ¿no? Con lo que tú decías de la salud mental también y de estar bien en equilibrio. Pues ahí estoy en la lucha constante. Y una pregunta, bueno, pues el conocer a malas madres, el tener esta mirada abierta, que la verdad que da gusto escucharte hablar, ¿te ha hecho más empática con tu propia madre o no? Mira, me ha hecho ver 2 cosas. Lo primero, que no se juzga ninguna maternidad, porque, repito, todos tenemos procesos de deconstrucción y todos nos permitimos la libertad de juzgar a alguien por un momento determinado. ¿A quién no le ha pasado? Porque a mí me ha pasado que muchas veces he juzgado a alguien y no he hecho una reflexión absoluta, porque bueno, nosotros pensamos, he juzgado, pero no he ido a esa persona a atacarle. O sea, es un pensamiento que he tenido de esa persona hacia mí. Cuando tú escuchas determinados testimonios, ves a las madres de tu alrededor, a tus propias amigas, porque yo creo que un proceso de maduración absoluta en la maternidad para mí ha sido ver a mis amigas, no a mis familiares, a mujeres familiares, siendo mamá, con sus traumas, con sus miedos, depresiones, con todos los procesos que hayan pasado. Dices, Dios, cada mamá es un mundo. Y la diferencia entre esta amiga mía, mamá, y esta es que ella ejerce la maternidad de esta manera y ella lo ejerce de esta. ¿Quién soy yo para criticar algo? Primero, que no he vivido. Segundo, que no voy a entender ni aun siendo madre, porque cada madre, repito, es un mundo y es lo que he podido ver, ya no solo a través de malas madres, sino a través de mi propio entorno. Y entender a mi madre como madre, o sea, llegó en un punto de inflexión a la hora de escribir mi libro, y es perdonando a mi madre sin hablar con ella y perdonándome a mí. Me he perdonado por todas las veces que me he sentido inferior al resto de la sociedad por no tener una figura materna que te arrope y te abrace y te sientas pues la persona más segura del mundo. Y la he perdonado a ella porque ha tenido otros roles que le ha impuesto esa sociedad que muchas veces ve normal que alguien esté encerrada en una cocina cocinándole a alguien y que su vida sea por y para cuidar
a la familia, al entorno. Entonces, al final se trata de entender un poco también los tiempos, los ritmos y no juzgar. Yo le decía a mi madre, no tienes que sentirte mal porque yo diga que nosotros tenemos, o sea, tú eres mi madre, yo la llamo mami. Y es mi madre, por supuesto. Y no le va a faltar nunca nada porque yo voy a estar ahí y soy como un rottweiler cuando alguien habla de mi madre. O sea, a mi madre la puedo regañar yo, pero a mi madre no la regaña nadie. Entonces yo por mi madre doy absolutamente todo, aunque discutamos bastante porque somos muy diferentes. Pero le he dicho, es que no tienes que sentirte culpable porque yo, sin que tú me hayas pedido perdón como tal o no entiendas determinadas cosas, yo ya te he perdonado. Y he perdonado, pues, que no sé, es que al final nadie le enseñó a ser madre. Y la estructura que tenía detrás tampoco era muy favorable a entenderla. Por lo tanto, entendí mientras escribía eso y no quería hacerle daño ni que ella se sintiese mal, que no tenía que juzgarla y que, bueno, que ella se enfrentó a una maternidad que no conocía, que le vino grande, porque es la realidad. Y bueno, pero es que detrás de esa maternidad que a ella le vino grande, yo soy así. Entonces, siempre le digo, oye, mami, pues yo creo que no la has hecho tan mal, ¿no? Porque, bueno, aquí estamos como podemos. Y sobre todo, a mí me ha servido muchísimo para delimitar en mi vida esto sí, esto no, ahora sí, ahora no. Es muy importante. A mí cuando dicen, ¿quieres ser madre? Sí, quiero ser madre, pero es que voy a ser madre cuando yo pueda aportarle a esa persona que venga dentro de mí todas las cosas que yo no he tenido en la infancia, que se me escaparán muchas cosas, me sentiré una mala madre, sentiré que no haré esto bien, que no haré lo otro, pero sobre todo como me rodeo de personas que sé que no me van a juzgar y me van a decir, oye, es que esto es tu forma de hacer las cosas, no es ni peor ni mejor. Yo subí un post a decir, hablando de esto, ¿no? De, oye, basta ya de madres juzgando a otras madres porque crean que su maternidad es la correcta y que lo que ellas hacen es lo que debe de hacerse. No, esto es como la salud mental. Oye, no me ponga un postureíto de hay que apoyarnos entre las madres si luego estás todo el rato criticando a otras personas porque no entiendes su filosofía de vida. O sea, la salud mental y la maternidad son dos cosas que están a la orden del día, pero que están postureándose demasiado. Sí, es que es así. Conozco a tantas madres que están apoyando a otras madres de su sororidad y luego las critican. Oye, basta ya, ¿no? Sin ser yo madre. No, y todo el problema que tenemos también con toda la imagen que se ve pues en muchas cuestas de Instagram de lo que tiene que ser la maternidad y la frustración que nos genera a muchas, ¿no? Sí, pero una maternidad irreal, igual que una salud mental irreal. Es que no estamos felices todo el rato, ni estamos, ni salimos maquilladas. Bueno, yo no he sido madre, ¿vale? Pero una madre no termina de parir maquillada y así con el pelo y con onda. No. O sea, yo he visto puntos, he visto cosas y digo, Dios mío, qué maternidad es esta. Si esa es la que me asustaba a mí, cuando me empezaban a hablar que si métodos de no sé qué, que si no sé cuánto, que si la práctica, bueno, yo decía, Dios mío, ¿y esta maternidad de dónde sale? Que no la conozco. Pero me hace mucha ilusión, me gusta porque, quiero decir, aunque no nos conozcamos, pero cuando te conoces por redes ya es como que quieres a las personas. Me hace mucha ilusión que llegues a la maternidad el día que llegues habiendo perdonado a tu madre. Mira, eso... me has hecho un regalo en este podcast, ¿eh? Porque como no habías tenido... No, creo que tampoco habías tenido oportunidad de hablar de esto así, en una entrevista. No. Creo que se lo debíamos a tu madre. Que creo que a ella le va a gustar escucharte decir esto. Y creo que además que tú llegues a la maternidad habiéndote liberado de ese peso y habiendo perdonado, es súper bonito para tu hijo o tu hija. Porque hay una de las cosas importantes cuando una es madre, que si llegas a la maternidad sin haberte trabajado, sin haber hecho el proceso que tú has hecho, que tú tienes mucho ganado, Sheila, con todo el proceso de terapia, autoconocimiento y la madurez que tienes, yo creo que vas a ser mejor madre. Porque una de las cosas que yo digo cuando hablo de maternidad, yo me quedé embarazada con 29 y no había madres a mi alrededor. Y yo no había hecho terapia nunca. Hace 13 años, tú sabes que esto era otra cosa, era otro momento. O sea, a mí la maternidad me ha dado la oportunidad de autoconocerme, me ha dado la oportunidad, digo, porque no he tenido más remedio que ir a terapia y arreglarme un poco mi cabeza. Y yo he sido mejor madre, pero ya siendo madre. Entonces yo, la madre que soy con mi tercera hija, yo me siento, hoy hablaba de eso en la carta, yo me siento muy culpable por no haber podido ser la madre que soy con mi tercera, con mi primera. Porque yo sé que me he equivocado, ¿no? Y que ella seguramente va a sufrir pues cosas que yo no he hecho bien y que soy consciente de que no he hecho bien y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Pero sí que creo que todas lo hacemos lo mejor que podemos con las circunstancias que tenemos, ¿no? Entonces, me parece que tú vas a llegar a la maternidad mucho mejor que muchas hemos llegado, ¿eh? Te lo digo.
Una de las cosas que siempre me planteo, desde hace un tiempo es, yo voy a llegar a la maternidad y le voy a regalar a mi madre esa parte de la maternidad que no vivió conmigo, aplicándola bien Total. a mi hija. Y Va a ser una súper buena abuela. yo creo que si va a ser súper despistada, no le voy a dejar que le ponga nada de ropa porque tenemos una cuenta totalmente diferente, ya se lo he dicho, pero creo que si yo pudiese regalarle algo a mi madre sin que ella supiese o lo entendiese, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de conocimiento, de razonamiento, hablamos de distintas culturas, de distintas educaciones, de distintas formas de pensar. Muchas veces ella cree que no se ha equivocado en determinados aspectos y yo aún razonándoselo una y otra vez sigue sin verlo. Entonces cuando ya está en un pozo ya es como no lo intentas más. Pero creo que de verdad mi maternidad puede ser un regalo para su madurez, ese toque de madurez que puede faltarle en un momento determinado. Sí. Entonces me hace muchísima ilusión. O sea, creo que mi maternidad, mi posible futura maternidad, va a ser súper positiva para algunos de mis familiares, porque es como todos los errores que ellos creen que han cometido conmigo en determinados momentos lo van a subsanar con la persona que más voy a querer. Bueno, se van a pasar porque ya te digo yo que las abuelas se pasan y en vez de educar lo que hacen es barra libre de mimos, pero bueno, yo sé que... Bueno, ahí estaremos nosotros para regañarla y que no sirva de nada, pero bueno, barra libre de mimos y nosotros seremos las malas madres y ellos los buenos abuelos. Total. Voy a conectar con otra cosa que has dicho, que quería entrar en este tema que me parece muy importante y que era una de las cosas claves para mí de este podcast, para las malas madres, que es el tema del acoso escolar y del bullying que tú sufriste y que lo hablas en el capítulo 4, que además dices que el capítulo 4 debería ser de obligada lectura en los centros educativos y yo uniría y en las familias. Porque hablabas antes de que no tenemos que criticar y tú lo dices mucho, lo decías en una entrevista hace poco, cómo vamos a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en que no sean abusadores, en que no sean acosadores, si nos ven a nosotras criticar a otras madres o criticar otras conductas, ¿no? O sea, es como básico. Ayer lo hablaba también en una charla, digo, pero a ver, ¿cómo que...? Los padres y las madres estamos todo el día diciendo, tenemos que ser ejemplo, pero ¿cómo vas a...? Es decir, tu hijo o tu hija no te puede escuchar criticar a otras personas, no te puede... Porque eso es acoso, quiero decir, aunque no esté la persona delante. Entonces, bueno, el capítulo 4, obligada lectura, malas madres, con una historia que te atraviesa, que es la de Sheila, con una experiencia muy dura y quiero que lo compartas con las malas madres porque tú dices que fuiste la gorda de clase y en ese capítulo hablas del acoso escolar que sufriste y también hablas de, bueno, de ese infierno que fue para ti, ¿no? Y yo sé que muchas malas madres, pues esto conecta mucho con ella porque muchas están sufriendo eso con sus hijos y sus hijas que son acosados. ¿Qué nos dirías a las malas madres? ¿Qué nos quieres contar? Pues mira, aquí rompo una lanza a favor de mi madre porque ella fue la máxima guerrera que me ayudó a guerrear algo que yo no sabía ni dónde me metía y ella, si tuvo que ir 200 veces al instituto a hablar con el jefe de estudio, fue 200 veces y si tuvo que ir 50 de buenas maneras y 75 gritando, lo hizo y le daba igual porque lo único que quería es que yo estuviese bien. O sea, cogía a un niño casi de la oreja en una puerta de o dejas a mi hija o vamos a tener problemas. Y bueno, y ella yo creo que frenó muchas situaciones que se podían haber producido de acoso y no se produjeron. Otras pues no las pudo frenar porque es que ni yo misma pude. Tenemos un problema. Bueno, tenemos tantos problemas en nuestra sociedad. Uno de los problemas es pensar que nada viene desde casa. Todo viene desde casa. Si tú te sientas en un sofá y te pasas constantemente el día criticando qué gorda esa, qué fea la otra, qué feo el otro, qué calvo, qué no sé qué, qué escucha tu hija, ese tipo de comentarios. O sea, a veces parte de lo que nos encontramos viene de lo que se ve en casa. Y lo que se ve en casa se transcribe a veces a el propio colegio. O sea, tienes desde formas violentas que se llevan a cabo en las familias, que lo ven los niños, aunque creas que no presta atención o que lo ha normalizado y que cree que eso no debe de hacerlo, lo coge como algo correcto. Esa es la parte en la que una persona pues decide llevar a esos cimientos, a esas 4 paredes de educación que deberían de ser un lugar seguro y que a veces no lo son, pues lleva ese tipo de conducta. Otra de las cosas muy importantes a recalcar es que dejamos de centrarnos en la víctima, sino que pongamos el foco en el agresor. Es la víctima quien muchas veces tiene que cambiar toda su vida porque el agresor continúa ahí y no hay manera de que se palie, ni se vea, ni se mire, ni se haga una retrospección de lo que se tiene que cambiar. O sea, no pongamos más el foco en la víctima, aplicable a cualquier sector de nuestra sociedad, y por favor pongamos el foco en el agresor y cambiemos o simplemente veamos de dónde viene el problema de esa persona.
cuando viene un padre, es que tu hijo ha hecho bullying a otro niño. Mi hijo siempre dijo, es buenísimo en mi casa, es maravilloso. Yo, sin ser madre, lo que haría sería sentarme y decirle, tú has hecho esto. ¿Por qué lo has hecho? ¿De dónde viene esa conducta? ¿Crees que lo que estás haciendo está bien? Y yo, como madre, cambiaría a mi propio hijo si fuese agresor de otro niño y haría la vida muchísimo más fácil de lo que será complicado a esa persona. Y la gente cree que no tenemos espejos en nuestras casas. Y no tener un cuerpo normativo ya supone motivo de insulto. Gordo, delgado, 4 ojos, hasta por tu inteligencia te insultan. O sea, como seas inteligente, a veces te quieren opacar en clase. O sea, me llega un testimonio a mi periódico diciendo que mi hija saca muy buenas notas, no lo entienden, mi hija es diferente, le gustan otras cosas que no le gustan a los niños de hoy por hoy. Y por eso le hacen bullying. Perdona, estás haciéndole bullying o acoso escolar o riéndote de una persona que prefiere escuchar un tipo determinado de música o ver una serie determinada o leerse 6 libros en vez de estar pues jugando a la Play o jugando a juegos de mesa. O sea, que tú estés haciéndole bullying a una persona por su gusto, ¿esto a dónde vamos a llegar? O sea, no hay que normalizar que son cosas de niños, porque esas cosas de niños que ocurren en un momento puntual luego se transcriben a lo que puede ocasionar en un futuro. Y creo que estamos atravesando un momento complicado, donde sí, otra vez volvemos a lo mismo, hay una normalización, se expone en estos casos, pero se está haciendo algo realmente. Muchas veces las instituciones pienso que se lavan las manos, de verdad, que lo que importa es la familia, o sea, la imagen de la propia institución, más que la situación que esté pasando esa familia y esa persona. Y es súper triste, y a mí se me encoge el corazón, es que me llega, de verdad, todos los días. Carta, Tienes esa de todo. Y claro, y con eso abres otra vez la herida, tu herida. ¿La tienes sanada esa herida, Sheila? Creo que nunca terminan de sanar. O sea, tú tienes tu herida y las tienes ahí y bueno, están sanadas, pero las ves y recuerdas lo que suponen. Entonces yo nunca voy a olvidar que he sido víctima de acoso escolar. El otro día hice otra entrevista y lo vieron compañeros míos del colegio. Y dijeron, Dios, Sheila, no sé si... Es que me llegó un mensaje que se me puso los pelos de punta. No sé si me recuerdas, soy uno de tus compañeros, estábamos en clase, a mí también me hacían bullying por tener un acento diferente y yo me acuerdo cómo se reían de ti y lo recuerdo, pero es que estaba en mi lucha intentando que no me perjudicasen a mí porque yo también estaba siendo acosado y también veía cómo te acosaban a ti. Mira, fue durísimo recibir ese mensaje. Al final creo que nunca te olvidas de eso y por eso decidí también enseñarle al mundo que detrás de decir había una Sheila. ¿Por qué el diario le da tanta visibilidad al acoso escolar y lo prima frente a un caso de corrupción? Oye, pues porque yo he sido persona, he sido víctima, y como yo no voy a poder hacer absolutamente nada con la corrupción de este país más que informarte sobre ello, igual sí que puedo cambiarle un momento puntual a un niño que está sufriendo acoso. Es súper duro y yo creo que todas las malas madres se emocionan escuchándote porque creo que es y sobre todo que creo que es una de las cosas que más miedo nos da. Una madre nunca debería sentirse culpable por la situación que le ocurra a su hijo en los entornos. Yo, sin ser madre, siempre le he dicho a mi madre, es que tú no tienes por qué sentirte culpable de que a mí alguien me haya hecho o me haya dicho algo. O sea, al final, yo tengo obesidad porque no sé gestionar ni conocía la salud mental, ni nada, ni ningún patrón que me ayudase. Mi ansiedad por los propios insultos que ya recibía por tener unos kilos de más se transcriben en que sigo comiendo para paliar esa ansiedad y esa tristeza que me produce que la gente me insulte por la calle, que me tiren tizas por ser gorda, que me comparen con animales, que pinten en la pizarra un gorila y pongan esta es Sheila. Y siempre le digo, no te sientas culpable porque tú aquí no tienes nada que ver. De hecho, es que parte de ese momento tan traumático de mi vida ha hecho que hoy por hoy sea lo que sea. Ojo, no todo el mundo lo asume como yo. Hay gente que se suicida. Perdón, niños que se suicidan. Hay niños que no son capaces ni de salir de su cuarto. Niños que no pueden volver a tener ni un solo amigo. Y eso no es culpa de los padres. Porque al final, repito, sin ser yo madre, cada padre lo está haciendo lo mejor que puede con sus circunstancias y con su situación. No vamos a... Si ya cada padre o sobre todo cada madre se está culpando ya de millones de cosas, una madre no puede culparse también de lo que haga otra persona infundado en la educación de la casa de esa persona y continuado en la calle. ¿Sabes? La madre que debería sentirse quizá algo culpable sería la madre de esa persona acosadora a la que no quiere verla como acosadora, sino como víctima. Y cuando tú conviertes a un acosador en víctima, el problema va en aumento. Y esa realmente es la única parte de culpa que podría tener el núcleo familiar, no solo la madre.
Qué importante decir esto. Has dicho cosas muy importantes como, por ejemplo, poner el foco en el agresor, en la agresora. Eso es fundamental. Has dicho también implicar a las instituciones que se lavan las manos. Faltan protocolos, faltan recursos y lo que estamos viendo a diario es como al final las familias del niño, la niña víctima cambian por completo su vida, cambian de colegio, cambian del lugar de donde viven para intentar alejar a ese niño, que muchas veces luego eso se vuelve a repetir. Entonces, es como sociedad, estamos fallando, eso está clarísimo. Me gusta que dejes claro y que dejes clarísimo que estos casos al final muchas veces acaban en tragedias de suicidio, y hay que decirlo, porque es que si no luego nos llevamos la mano a la cabeza y decimos, y nadie habíamos hecho nada para pararlo. Y cuando digo pararlo no digo solo parar a esos niños como ese que tú decías, que te escribió ese mensaje que realmente se ponen los vellos de punta porque cada uno está lidiando su batalla. No podemos tampoco culpabilizar a los niños de 8 años, 9 años, 10, 12, me da igual, porque a lo mejor se sienten incapaces de enfrentarse a ese líder agresor, y entramos en el modo también del sistema educativo, Sheila. O sea, hace poco estuvo aquí el filósofo Granvico y lo dijo, ¿te acuerdas, Peter? Dijo, en Finlandia, a lo mejor es un caso muy extremo y a lo mejor no tenemos que mirar ese espejo, pero al niño acosador, cuando ya se sabe que ese niño está siendo acosador o acosadora, se le pone durante una semana un chaleco esa semana en el colegio para que se sepa que ese niño está como en proceso de tal. No estoy diciendo que esto, o sea, yo no estoy poniendo la solución, porque no es mi papel ni tengo el conocimiento como para ello, pero que estamos fallando seguro. Y entramos en esa parte de toda esa gente que está viendo a diario cómo se está acosando, cómo ese niño está acosando, y nadie participa. Estoy hablando de adultos, estoy hablando del sistema educativo, estoy hablando de los profesores, profesoras, y tú aquí hablas en el libro también del yin-yang, ¿no? De lo que fue para ti el yin-yang de la educación, de esa profesora que realmente te hundió en un momento dado y de otro profesor que te sacó y confió en ti. ¿Cómo de importante es, no solo en el tema del acoso, sino en la educación, el papel que juegan los profesores, Sheila? Pues mira, el papel que juega la educación en mi vida ha sido fundamental, porque yo vengo de una familia humilde donde me dieron la educación que podían con los recursos y los medios que tenían. Como consecuencia llego a primero de la ESO y ves a una niña pues que está formándose a nivel intelectual, a nivel académico, está empezando a reflexionar, a progresar, a expresarse bien verbalmente. Bueno, yo venía con muchas cosas malas, no cosas malas, sino son cosas propias de la edad. No sabía expresarme correctamente, no sabía hacer un sujeto verbo predicado, bueno, me equivocaba muchísimo, entonces estaba en ese proceso de aprendizaje de, oye, soy una persona que viene con muchos problemas a nivel lenguaje, a nivel expresión, a nivel desarrollo, ayúdame como profesional que eres de la educación, porque que yo venga con esto no significa que quiera que esto perdure por y para siempre. Quiero mejorar y quiero avanzar y ser una persona, quiero ser la persona que a mí me dé la gana de ser, pero con esa educación a la que estoy acudiendo. Y bueno, en ese proceso estoy en segundo de la ESO y mi profesora de lengua castellana y literatura en ese momento me estaba preguntando, yo siempre he tenido claro que quería ser periodista, pero no sé por qué, simplemente lo tenía claro y ya. Entonces estaba preguntando a qué queríamos dedicarnos. Y bueno, pues tenemos una sigla que hablaba fatal, no de insultos, sino simplemente pues que no sabía utilizar un tiempo verbal correcto, me equivocaba de palabras, tenía una ortografía regular. Y claro, cuando dices que quieres ser periodista y no sabes hilar una frase, pues choca. Pero bueno, esa persona tendría que haberme animado como animó a algunos de mis compañeros y no, lo que me dijo es que esa profesión igual no era para mí. Y dice, Dios, como una persona que está en un proceso educándose recibe un comentario de un docente en el que en vez de animarte a que prosperes y seas mejor para lograr tus sueños, te esté haciendo que camines para atrás porque ella cree que no vas a llegar. Fue duro para mí porque, la gente igual no se queda con lo que le dice que en un momento puntual, pero yo soy de darle vuelta y vuelta y vuelta, y de pequeña era exactamente igual y lo sigo siendo hoy por hoy. Entonces, pues nada, continué con mi formación académica, pero sí que es verdad que ya es como que me desinteresó la educación. O sea, me educaba, pero no destacaba. O sea, igual destacaba por mi capacidad para razonar, pero no destacaba por mis brillantes notas. Como todo lo malo, siempre viene algo bueno.
Y durante mis propias etapas conozco profesores que creen en mí más que yo misma. Y uno de ellos se da cuenta de que algo está pasando y me senté con él, hablé, conté lo que pasó en ese momento determinado y él me ayudó. Y yo sacaba una nota increíble en lengua castellana y literatura en bachillerato gracias a ese profesor. Es que yo llegué y le dije, es que me da igual la asignatura, o sea, voy a probar y listo, pasamos de curso. Esa era mi filosofía y él me ayudó a ser diferente. Y ya no solo a ser diferente, sino a seguir formándome y a entender que había cabida para ser periodista. En la universidad también me he encontrado profesores que son increíbles. Mi proyecto nace en una práctica en la carrera y ese profesor es mi padrino, literal. Él es el que me ha ayudado tantas veces que yo he tenido dudas, que no he sabido cómo expresar correctamente una noticia, que tenía dudas sobre cómo gestionar esto, lo otro. No sé, tengo tantos profesores que me han abierto las puertas de la facultad para que dar charlas se convierta en un modelo económico de vida. Como todo lo malo, siempre hay algo bueno, pero es que por desgracia lo malo nos suele dejar un peor sabor de boca y suele calarnos más que lo propio bueno. Hombre, y sobre todo cuando eres una niña y están las inseguridades, están de repente los sueños y alguien además con un tono, como cuentas en el libro, de ridiculizar delante de toda la clase, dice algo así a una niña. Pues esa niña, ¿cómo va a El sacar problema esa seguridad? Exacto, que nos encontramos un montón de personas que están en puestos que no quieren estar y que no aman su profesión. Hay profesiones que están hechas para que sean amadas. O sea, tú no puedes ser un docente si odias a los niños o si no soportas a los niños. Es que tienen los profesores un papel fundamental en la vida de cada niño, porque si un niño viene a una desestructura y no ha adquirido ciertas cosas, ese profesor, casi sin él quererlo, o esa profesora sin esperarlo, puede dárselo. Y a mí mis profesores, muchos de ellos me dieron lo que no traía desde casa. Y la educación que tengo, mi forma de expresarme, de reflexionar, de ser libre, me lo han dado a ellos. Total. Entonces es sumamente importante. Me viene a la cabeza mientras te escucho un spot maravilloso. Por favor, malas madres, poner en YouTube efecto Pigmalión, ¿no? Y ese spot maravilloso que dice esto, que dice el efecto Pigmalión, que si tú le dices a un niño o a una niña, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, esa niña se caerá y no confiará en ella como le pasó a Sheila. Pero si tú a una niña le dices, tú puedes, sigue adelante, si te caes voy a estar aquí para ayudarte, esa niña llegará lejos. Ese spot que es muy cortito me pone los vellos de punta y me recordaba lo que estabas diciendo. Bueno, ya ves que pasa el tiempo súper rápido y entonces me queda súper poco tiempo y tengo que hacer 3 preguntas sí o sí. La primera es respecto, hemos hablado de salud mental, tú eres una firme defensora de salud mental, no solo en los reportajes que haces, sino además como tu historia personal. Y luego nos encontramos con esta dualidad, ¿no?, que nos pone la sociedad en bandeja. Nos dice, por un lado, que bien que estamos tratando mal la salud mental y que nos estamos cuidando y que estamos atendiéndola, pero estamos como solucionando o curando la mala salud mental que tenemos, pero no estamos en la prevención, ¿no?, de la salud mental, ¿no?, de no llegar a ese punto, ¿no?, porque, y creo que alguna vez lo has hablado tú también esto. Y luego estamos con el otro mensaje que tenemos de, es que los jóvenes son una generación de cristal, ¿no?, están como tan cogidos con pinzas que de repente se van a caer. ¿Qué contarías de este tema? Pues mira, me encanta que me hayas preguntado esto porque literal es como un mensaje que siempre lanzo en todos los institutos y sobre todo en los coles. Siempre digo, mira, conoceréis o no el término, pero se nos atribuye a la sociedad del hoy el jóvenes de cristal. Y yo siempre digo, por favor, no os quedéis con ese término porque es uno de los peores de verdad que existen. Simplemente somos una generación a la que se nos está enseñando que hay que poner los problemas sobre la mesa independientemente de lo que piensen otras personas. En una de las charlas que di con un psicólogo y experto en mindfulness hablábamos de, por ejemplo, el suicidio, ¿no? El suicidio de los hombres. Durante toda la vida al hombre se le ha hecho creer que tiene que ser la estructura fuerte, que no debe llorar, que no debe de contarle los problemas a nadie porque todos los problemas deben de llegar a él y deben de aguantarlo. Y que no encontramos, publico algo sobre suicidio y los comentarios que encuentro son los hombres se suicidan más, di que los hombres se suicidan más. Dentro de esta sociedad polarizada encuentras comentarios, ¿no?, donde dicen los hombres se suicidan por culpa de las mujeres. No, los hombres no se suicidan por culpa de las mujeres. Los hombres se suicidan porque durante toda la vida les han hecho creer que ellos deben ser los fuertes, masculinidad frágil, que no deben de mostrar a la gente que son débiles, que lloran, que están tristes. Como consecuencia, demostrado en estudios, te encuentras a hombres que recurren a diversas adicciones, juego, alcohol, drogas.
y eso les hace entrar en una espiral, no contar sus problemas y acaba llevándolo al suicidio en muchas ocasiones. Entonces, por favor, no atribuyamos a lo magnífico que está ocurriendo, que es que se pongan sobre la mesa los problemas con generación de cristal. Otra cosa es la manera en la que se prevenga ese problema. ¿Qué quiero decirte? Que me parece genial que alguien te cuente un problema, pero es que si luego no vas a hacer absolutamente nada, y no te hablo solo de los propios padres, te hablo desde arriba. No me vale que utilices la salud mental como política para tener votos. Es que a veces pienso que como son vidas que no votan, pues parece que no importan, por duro que suene. Y no, son personas como tú y como yo que tienen que ser escuchadas y que necesitan ayuda. Entonces los propios psicólogos están todo el rato demandando que necesitan ayuda. Ellos mismos necesitan ayuda. Están sobrecargados. Recursos, es que es eso. O sea, el dinero de nuestro país debe destinarse a recursos que mejoren la calidad de vida de las personas. Y la salud mental es la calidad de vida por excelencia necesaria para poder continuar en otros aspectos. Entonces, sumamente fundamental. A mí no me vale esta información continua sobre salud mental si no tengo ningún recurso del que tirar para ayudar a alguien. No es un recurso que una persona pueda acudir a un psicólogo, gracias a Dios que le dan una cita cada 6 meses, 40 minutos, y que la psicóloga suele ser diferente, que ella ya ni se acuerda del problema que tuvo. Que puede pasarle a esa persona que necesita urgencia a alguien que va cada 6 meses a terapia porque no puede pagarse algo de manera privada. Pero luego, y conectando con esta salud mental, la segunda pregunta, que me parece muy importante dejar también un mensaje respecto a las redes sociales, y aquí me estaba acordando ahora de nuestro querido José Carlos Ruiz, filósofo maravilloso, y de esa distopía de la que él habla siempre, pues bueno, al final esa disociación entre la imagen que tenemos en la vida real, la imagen en redes sociales. Esto está afectando mucho a la gente joven y a niños muy pequeños, Sheila, y esto está haciendo que la salud mental esté frágil, no que seamos de cristal, pero la tecnología, y bueno, lo hablaba el otro día, a veces doy charlas pocas, me gustaría más en institutos, y hablaba con unas chicas y algunas de ellas que no tenían redes sociales, que eran las raras avis, decían, es que estamos viendo que la tecnología está siendo un problema de verdad. El no tener la cuenta, el qué fotos subes. O sea, estaban incluso, ¿sabes? Como un poco rechazando las redes sociales porque estaban viendo esa distopía de la que te hablo, ¿no? Y que les afectaba al final mentalmente. Yo es que las redes sociales, por ejemplo, las mías personales que son públicas, nunca las he entendido como mostrar solo lo que la gente quiere ver. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, hay gente que muchas veces me dice, es que no subas eso porque es triste. Y digo, mira, en la vida hay cosas tristes y cosas alegres. Y yo no voy a dejar de normalizar lo triste porque todos vivimos situaciones tristes. Entonces yo no voy a darte pena por decir que en un momento determinado no me encuentro bien o estoy triste o ha fallecido alguien. Es un sentimiento que conocemos a lo largo de toda la vida. No te voy a poner una foto sonriendo tomándome una caipiriña en la playa cuando realmente lo que quiero es llorar y me siento la persona más vacía en ese instante. Entonces yo creo que cuantas más personas utilicemos nuestras redes sociales, no para contarlo todo, al final es simplemente con lo que tú quieras, como tú lo veas necesario. Y yo ahí lucho muchísimo es que no te voy a publicar un momento feliz si no me encuentro feliz. Es que no voy a decirte algo que quieras escuchar si es todo lo contrario. No voy a ser falsa. Yo muestro al final todo. Cuando me pasó lo del autónomo, si tuve que llorar, lloré. Habrá gente que piensa que está llorando en redes sociales. Pues mira, llorar es un sentimiento tan normal como hacerlo, pero de la risa. Pero ¿y cómo haces para que no te afecte demasiado, Sheila? Me afecta. Es que no puedo decirte que no me afecte demasiado porque me afecta. Simplemente, llega ese momento donde te afecta, que puede ser 1 hora, 2 días, donde todo lo ves negro, pero en un momento determinado yo creo que nos pasa a todos, entendemos, creo que vemos un punto de inflexión, nos sentamos y decimos, ¿merece la pena esto? ¿Sí o no? Y entonces ahí ya entendemos que, por desgracia, como no hay límites, es algo con lo que tenemos que convivir y tenemos que sobrellevarlo de la mejor de las maneras, entendiendo o no lo que se nos haga. Para ir terminando, le dedicas... ¿puedo leer la dedicatoria del inicio del libro? Sí, ¿no? Claro que si sí. Las malas madres han llegado al final de este podcast, ya es porque se lo van a comprar y se lo están comprando en este momento. ¡Exacto! El libro que nunca supe que llegaría a escribir. A mis abuelos, Ángela y José, por mi infancia y mi vida. A mis increíbles amigos, a quien me dijo que no lo conseguiría. A mis yin y a mis yang. Y en especial a mi persona favorita, mi tío. Sheila, sabes que soy de pocas palabras, pero por nada, que te quiero muchísimo,
que eres lo mejor que me ha pasado en la vida el haberte criado. Y nada, que te deseo todo lo mejor del mundo y que siempre me tendrás aquí para lo que te haga falta. Ay. ¡Ah! Es mi tío. Y yo sin conocerle ya me pongo a llorar. Ay. Jo. A mí me emociona mucho también. Aparte, lo conseguí a través de tu amigo Javi. Me metí en las fotos de tu cumpleaños para ver quién estaba etiquetado y digo, pues yo creo que Javi es su amigo. A mí me suena que ha hablado de él. Y Javi me dijo, lo voy a intentar. Y me mandó 4 audios de tu tío, en el que el pobre lo repetía como 4 veces, muy cortito porque, claro, nervioso, no sabía tampoco qué decir. Y me hizo tanta ilusión recibirlo. Genial, mi tío es esa mala madre, ese mal padre, ese mala van familiar, o sea, lo es todo para mí. La gente me ve con pena, ¿no? Ahora que sabe mi historia, por desgracia o por suerte, familiar, y digo, pero es que independientemente de todo, creo que tengo cosas que no han tenido otras personas, como ese amor tan incondicional de mis abuelos, que es algo que nunca experimenta todo el mundo. Y es maravilloso, o sea, mi abuela ha muerto, pero es que yo tengo la sensación de que tengo tantas cosas de ella. Mi abuelo lo tengo en mi día a día y es maravilloso porque aprendo muchísimo de ese hombre tan gruñón. Y mi tío es que es la persona más importante de mi vida porque literalmente su vida soy yo y él vive cada día por mí y yo vivo doblemente por él. Entonces, él es un hombre de muy pocas palabras, me dice siempre que me quiere, pero no sabe expresarlo de esa manera correcta, ¿no? Convencional que nos enseña. Entonces es maravilloso. Pero a mí me encanta porque a mí esta parte de la familia cotidiana, además de la familia andaluza, que yo creo que eso nos une, las pocas palabras de nuestra familia, lo que le costaría a mi tía o mi tío mandar un audio, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero yo creo que no, hay que descartar eso. O sea, la gente que esté escuchando este podcast que no sienta, yo no siento pena. O sea, sí que me emocioné mucho con tu confesión que se ha hecho viral del podcast Somos Estupendas. De aquí un abrazo enorme a ese proyectazo, en el que tú cuentas que tu tío se quería suicidar. Y yo no lo sentí, es decir, sentí la emoción profunda y el dolor, pero no sentí pena a tu historia porque pienso que pese a lo durísima que ha sido, te ha hecho la persona que eres y es el regalo que tenemos y que nos queda. O sea, que una persona haya pasado por todo esto, que yo la veo, que te veamos fuerte, que te veamos con este proyectazo, que veamos la relación que tienes con tu tío. Wow, a mí me emociona, pero me emociona y me hace feliz. O sea, no me da pena. Yo de verdad le digo siempre a mi familia que independientemente de lo que he vivido, porque al final las palabras siempre son armas de doble filo y yo seguro que algo de lo que he dicho aquí le va a doler a alguno de mis familiares, porque es que es inevitable. O bueno, pueden intentarle mal, pero al final ellos me han dejado una cosa y es lo que yo soy. Y yo soy así porque viví determinada etapa y sigo viviéndolas con ellos. Entonces, yo siempre digo, oye, pues no lo habréis hecho muy mal, ¿no? Yo creo que lo habéis hecho bien. Es como he tenido tanta ausencia de tantas cosas que se han convertido en una presencia absoluta en mi día a día. Y yo, independientemente de todo, de lo que diga, de lo que me haya faltado, de lo que crean que tengo una cosa muy, muy importante y es una familia que va a darlo todo por mí independientemente de cómo sean. Digo, mi familia es muy rara, ¿no? Pueden discutir más, pueden discutir menos, podemos tal, pero como no, o sea, somos una piña. Mi abuelo, mi tío y yo somos todo en uno. Si a alguno de nosotros, aunque peleemos mucho, nos pasa algo, vamos a estar ahí como leones defendiéndonos. Y eso es increíble. O sea, yo levanto el teléfono y tengo a los 3 aquí en mi casa, que si me pasa algo, les pasa a ellos el doble. Ellos siempre me dicen, si te pasa algo a ti, nos pasa a todos. Y digo, Dios mío, que no me pase nunca nada porque me veo ahí, vamos, que se forman unas mundiales muy fáciles porque yo no me pase cualquier cosa. Entonces me siento súper orgullosa de todo ello. Qué bonito. Esto yo creo que es mucho de familia andaluza, ¿no, Peter? Lo de pelearnos y discutir y esas Bueno, cosas, esa ¿no? intensidad, pues sí. Somos como muy de nos queremos, pero discutimos, ¿sabes? Pero decimos las cosas así. Sí. No lo digo porque muchas veces es verdad que la gente de otras ciudades o de otros sitios les puede incluso llamar la atención, ¿sabes? Yo muchas veces claro, encima a mí, como también a mí me conocen, ¿no? En la calle, ¿no? Entonces yo de repente me veo Sheila a veces aquí en Málaga, en un restaurante, mi padre discutiendo y yo, papá, ¿puedes dejar de discutir? Que ahí me han reconocido esas malas madres. Y mi padre dice,
Bueno, pues te quieren por eso, por ser como eres, por tener una familia natural cercana. Y digo, yo siento mucho miedo con mi abuelo porque es que mi abuelo es como tan, no sé cómo explicarte, tan sincero, no entiende nada de esto. Entonces hice la presentación de mi libro, fueron políticos, a él le pueden gustar más unos menos que otros, y yo, por favor, no digas nada independientemente de que te guste el político, ¿no? Que te va a acercar a saludarte, no digas nada de mi abuelo. Si me acerca a saludarme, ya le diré yo 3 cosas. Y digo, tú le vas a decir 3 cosas, tú le vas a dar... Y luego le dio ahí la mano a Charlotte y listo. Pero siempre tienen pánico de, por favor, a ver lo que pasa. Ay. Bueno, pues vamos a terminar este podcast con 3 preguntas rápidas, porque a mí me gusta que el podcast lo terminen las invitadas. Quiero que me cuentes un libro que te haya marcado muchísimo. Sheila. Quiero te quiero, de María Esclaves. Para mí fue fundamental, o sea, fundamental en mi vida. Es un libro de verdad que me ha ayudado tanto. Me lo leí, bueno, yo nunca había tenido pareja, tuve una pareja, me rompió, me destrozó, me aniquiló, y encima me hizo recordar un poco pues todos los traumas de abandono de mi vida. Creo no, es la segunda persona que más daño me ha hecho en mi vida después de mi padre, como ya dije en una entrevista. Me leí ese libro y dije, Dios mío, tío, ¿qué hago yo culpándome de que una persona que está absolutamente rota haya decidido romperme a mí en vez de reconstruirse? Entonces yo comencé a reconstruirme y a entender pues que si él estaba roto, pues que se curase y se reconstruyese como pudiese, pero que a mí no me iba a romper nunca nadie más. Qué bonito. ¿Ves? Es que ahora tendría que hacerte 20 preguntas de esto que acabas de decir, pero no puedo porque entonces es que se va a apagar el móvil de batería de Sheila. Un sueño que quieres cumplir en el futuro. Bueno, pues es un sueño que quiero cumplir en el futuro, pero que ya está en proceso de ser cumplido, que es que yo tenía mi sueño, que es crear mi propio podcast a lo grande aquí en Almería, y es un sueño que está a punto de hacerse realidad. Así que nada, te lanzo aquí la invitación, porque evidentemente vendrás, porque es presencial, y te esperaré y nos conoceremos. Y bueno, además es un proyecto que, cuando salga a la luz, o sea, es que es un podcast, pero es que no se parece en nada a los podcasts que estamos acostumbrados a ver. Es un proyecto de cultura que, claro, evidentemente lo he enfocado a mi provincia y sobre todo a toda la gente impresionante que voy a traer de toda España. ¡Qué ilusión! O sea, que ese es mi proyecto. ¡Qué bien! Sí. Pues mira que me han invitado varias veces a Almería y no he ido porque la comunicación Málaga-Almería es chunga, pero por ti voy a Almería. Y yo te recojo en mi coche si hace falta, o sea, que no hay problema. Por ti voy a Almería. Y para cerrar, que quiero que cierres este podcast dándole un consejo a las malas madres que te están escuchando y han disfrutado contigo hoy, que tienen hijos e hijas jóvenes, adolescentes, ya jóvenes, de la veintena, que sufren mucho porque pasen malos momentos de salud mental. ¿Qué le dirías a las malas madres? ¿Qué te gustaría? ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Simplemente, repito, sin ser yo madre, les diría que entiendan que ellas un día fueron jóvenes en sus propias generaciones y que esa gente joven que son sus hijos también están en un proceso de maduración. Que no se culpen de lo que está haciendo una persona y sobre todo que mantengan una conversación siempre con esos adolescentes. Que esos adolescentes sientan que son sus padres, pero que dentro de sus padres también pueden encontrar unos amigos. Evidentemente un padre siempre va a regañar a su hijo si algo no lo ve mal, será más duro o menos duro, pero que encuentren un consejo sincero y alguien a quien abrazar. Yo creo que ese sería mi mayor consejo. Yo el día de mañana no sé si seré buena madre, si seré mala madre, pero lo que tengo claro es que mi hija o mi hijo va a ser esa persona que sienta que yo le voy a echar la bronca, pero que va a buscar siempre mi abrazo y va a intentar venir a mí para que yo le ayude a solucionar o a ver salida en determinados problemas. Que seamos las madres el abrazo que necesitan, ¿no? Y que nos deja Sheila aquí, y yo creo que en este momento todas vamos a querer ir a abrazar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ha sido un placer enorme. Me termino con los vellos de punta de muchas cosas que has dicho. Me has emocionado y te deseo lo mejor. Te veré en ese podcast y muchas gracias, Sheila, por sacar este tiempo para contarnos tanto y tan bonito. Gracias a ti, sobre todo, un día alguien te escribió algo muy malo y se te quedó, pero recuerda que también está ayudando a tanta gente y sobre todo a tantas mujeres que vamos a querer ser madres o no, ya no solo a entender la maternidad que vivamos en un futuro, sino la maternidad que tenemos a nuestros alrededores. Entonces eso es sumamente importante. Cada vez que recuerdes lo malo, acuérdate que yo te dije un día, oye, tío, que yo igual aquí has tenido un 1% de culpa, ¿no?
de que yo el día de mañana adopte determinados roles con mi propio hijo. Pues leeré tu dedicatoria, me la recordaré y nos vemos prontito, Sheila. Mil gracias. Un Nos besazo vemos. enorme. Otro día, todas las malas madres.